Hola, vamos a ensamblar los componentes de una torre, tanto en la parte interna como en la externa y el cableado. Empezaremos con la fuente de alimentación, la cual proporciona la tensión necesaria para alimentar los circuitos electrónicos que conforman el PC. Para conectar la fuente de alimentación, damos doble clic sobre ella. Alineamos los agujeros de la fuente con los agujeros del gabinete. Ya se puede introducir y le aseguraremos al gabinete con los tornillos apropiados. Continuaremos con la placa base, la cual es la tarjeta de circuitos impresos que conecta todos los componentes del equipo. Continuaremos con la memoria RAM, memoria principal de la PC, donde residen programas y datos sobre la que se puede efectuar operaciones de lectura y escritura. Daremos doble clic sobre ella. La alineamos y procedemos a introducirla en la ranura y la aseguraremos. Y pasamos a instalar la siguiente memoria de igual forma que la anterior. Continuaremos con el procesador, el cual es el elemento que interpreta las instrucciones y procesa los datos de los programas de la computadora. Damos doble clic sobre él. Lo alineamos y buscamos un triángulo en una de sus esquinas, de forma que coincida con el triángulo del soccer y sus muescas. Se introduce de forma cuidadosa. Se cierra y se asegura con la palanca. Procedemos a aplicar la pasta térmica al procesador, el cual sirve para adherirse con el disipador de calor. Se encajará el disipador de calor, el cual es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura del procesador y algunos componentes electrónicos. Daremos doble clic sobre él. Lo aseguraremos a la placa base. Conectaremos el cable de 4 pines y lo ajustamos a la placa base. Procedemos a instalar la placa base a la caja. La alineamos de forma adecuada y procedemos a introducirla. La aseguramos con los tornillos apropiados y la ajustamos. El siguiente paso será adaptar las tarjetas. Iniciaremos con la tarjeta NIC. Es un periférico que permite la comunicación con los aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más computadores. Daremos clic sobre ella y la aseguraremos con el tornillo apropiado. Continuaremos con la tarjeta Wi-Fi NIC, que es un adaptador para conectar la computadora a otra computadora. Daremos clic sobre ella y la aseguraremos con el tornillo apropiado. Seguiremos adaptando la tarjeta de video. La tarjeta de video es una tarjeta de expansión para un PC o ordenadora encargada de procesar los datos de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un monitor. Damos doble clic sobre él. Lo insertamos y lo aseguraremos con los tornillos. Procedemos a instalar el disco duro. Disco con gran capacidad de almacenamiento de datos informáticos que se encuentra insertado permanentemente en la unidad central del procesamiento de la computadora. Daremos doble clic sobre él para encajarlo en la bahía. Lo insertaremos y lo aseguraremos con los tornillos apropiados. Continuaremos con la unidad óptica. Unidad compuesta por un láser que permite leer y grabar ciertos formatos. Está presente en los
lectores y grabadores de CD y DVD. Daremos doble clic sobre ella. Lo alineamos y lo introducimos y lo aseguraremos con los tornillos apropiados. Continuaremos con la unidad de disquete. Las unidades de disquete permiten el almacenamiento de datos en cantidades pequeñas y se utilizan con frecuencia para la transferencia de archivos. Daremos doble clic sobre ella. La alineamos y la introducimos. La aseguramos con sus tornillos respectivos. Procedemos a conectar los cables de la parte interna. Empezaremos con el cable del ventilador, el cual conecta a la placa base. Lo alineamos y lo introducimos. Continuamos a conectar los cables de la fuente de poder a la placa base. Continuamos a conectar el cable ATX de 20 pines. Lo alineamos de forma adecuada y procedemos a introducirlo. Procedemos a conectar el cable de alimentación auxiliar de 4 pines. Lo alineamos de forma correcta y lo introducimos. Procedemos a conectar el cable pata de datos desde la unidad óptica hasta la tarjeta madre. Lo alineamos y lo introducimos. Procedemos a conectar el cable de alimentación moles hasta la unidad óptica. Conectaremos el cable de datos para disquete desde la placa base a la unidad de disquete. Lo alineamos de forma adecuada y procedemos a introducirlo. Procedemos a continuar el cable de alimentación BER a la unidad de disquete. Continuaremos con el cable SATA que va conectado desde la tarjeta madre hasta el disco duro. Procedemos a introducirlo. Procedemos a conectar el cable de alimentación SATA para el disco duro. Ya conectados todos los cables de la parte interna, procedemos a cerrar el panel de la torre y se asegura con sus tornillos apropiados. Ya para terminar, conectaremos los cables de la parte externa. Primero conectaremos el cable del monitor. Lo alineamos, lo introducimos y lo ajustamos con sus tornillos. Continuaremos con el cable del teclado. Como se puede observar, es de color morado. Lo alineamos y lo introducimos.
Continuaremos con el cable del mouse, el cual es de color verde. Se alineará y procedemos a introducirlo. Luego conectaremos el cable de red internet. Se alinea y se introduce. Procedemos a instalar la antena Wi-Fi. Después conectaremos el cable USB. Y para finalizar, instalaremos el cable de energía a la fuente de poder. Lo alineamos de forma adecuada y procedemos a introducirlo. Espero que este video les haya sido útil. Muchas gracias.